Hola, sean todos muy bienvenidos a Canal Sur No Sur, Psicología Comunitaria desde el Sur del Mundo. En esta ocasión, en nuestro programa Humanos en Comunidad, estamos en nuestra quinta entrevista. En esta ocasión, nuestro entrevistado es Jaime Alfaro Insunza. Él es psicólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es máster en Intervención Psicosocial de la Universidad de Barcelona, doctor en Ciencias Sociales y de la Educación de la Universidad de Girona. El profesor, además, tiene una extensa carrera en dos líneas de investigación, las cuales son bienestar subjetivo y la línea de psicología comunitaria. Bueno, sin más preámbulos, vamos a la entrevista. Bueno, como les comentaba, estamos con el profesor Jaime Alfaro en la entrevista Humanos en Comunidad en el canal Sur No Sur, Psicología Comunitaria. Bueno, en particular muy contento porque Jaime fue mi profesor, ¿cierto?, en mi formación comunitaria durante el pregrado y le tengo mucho cariño, va muchos años que nos conocemos y esta va a ser una muy linda instancia para volver a refrescar muchos contenidos de la psicología comunitaria, ¿cierto? Y de textos que uno ha revisado del profesor. Jaime, ¿cómo estás? Bien, Carlos, contento, muy contento de estar en esta conversación. Es para mí muy interesante en general y en particular, por lo mismo que tú decías, por lo que conozco de ti, poder continuar los diálogos que hemos tenido muchas veces y profundizarlos. Sobre todo en el marco de esta potente iniciativa que busca aportar a la formación de los estudiantes, los y las estudiantes de psicología comunitaria, que es sin duda una tarea prioritaria para mí. Cada vez que participo en actividades docentes me la juego mucho porque creo que es clave aportar a las nuevas generaciones en psicología comunitaria. Así que muy contento de poder dialogar y profundizar en estos los temas que me va a plantear. Y además quería resaltar y felicitar la iniciativa. Creo que es muy importante contar con este material que se está generando acá en este canal Sur No Sur, para lo que decía, para generar una nueva camada de psicólogos y psicólogas comunitarias con mayor manejo y competencia. Súper, súper, súper. Estamos todos detrás de ese objetivo y de la divulgación de la comunitaria, ¿no? Bueno, profesor, entrando en tierra derecha, vamos a la entrevista en sí. Bueno, muchos temas de los que podemos hablar y profundizar, ¿cierto?, en torno a la psicología comunitaria. Pero vamos a empezar por un tema que en particular me encanta y en mis clases de psicología comunitaria con los estudiantes siempre trato de profundizar porque creo que es un tema que tiene épica, que tiene que ver con la historia de la psicología comunitaria, con el valor de la psicología comunitaria en la segunda mitad del siglo XX, ¿cierto? Bueno, en distintas partes del mundo, pero también en particular en Chile. Y desde esa perspectiva, entendiendo la importancia de la historia de la psicología comunitaria, ¿cierto? Durante los 60, 70, 80, 90, me gustaría preguntarle, profesor, ¿qué elementos considera usted importantes en esta historia de la psicología comunitaria, en particular en nuestra historia nacional? Sí, muy de acuerdo contigo, Carlos, que este es un tema de primera importancia, porque como muy bien lo señalas, no es una simple transferencia de la historia de la psicología comunitaria en el mundo. Creo que es muy interesante ahondar, creo que el tema, reflexionar sobre la historia es muy relevante y investigarla y profundizar en ella. Ya señalaré algunas cosas al respecto, porque la forma en que se ha construido la psicología comunitaria en Chile y también en Brasil, en España, en fin, en Europa, da cuenta de procesos contextuales, da cuenta de las historias sociales, de los momentos políticos, los momentos de conflicto social y también da cuenta de los procesos de desarrollo académico universitario. La historia nuestra, que tiene muchos temas,
que seguramente no voy a alcanzar a profundizar en todo. Yo creo que da cuenta de temas muy particulares de Chile. Hablar de la historia de la comunitaria en Chile nos permite hablar de la historia de Chile, hablar de la historia de la academia en Chile, y también nos permite hablar de agentes y actores. Yo creo que los procesos de desarrollo de la psicología comunitaria, por lo que yo he visto en particular, y se me ocurre que en todas las disciplinas, tiene mucho que ver con la actoría de grupos, personas. Creo que no, por eso quizás es una de las variables más importantes que da cuenta de las diferencias, cómo se ha desarrollado en distintas partes del mundo. Creo que ahí podríamos hacer comparación entre cómo se desarrolló en Brasil o cómo se desarrolló en España, por ejemplo. En Chile creo que nos permite hablar de actoría, de construcciones, innovaciones, transformaciones que se han hecho particularmente acá. Me parece muy importante, y entrando en algunos señalamientos generales, quisiera decir que en primer lugar, la historia de la psicología comunitaria en Chile tiene como un surgimiento, un momento de que ella emerge, que yo creo que se ubica, lo que no siempre está claro a mi juicio, se ubica más hacia fines de los 80 y los 90. La psicología comunitaria no surge directamente cuando surge en Europa, en Estados Unidos, que es más cercano a los 60. Ahí es el momento en que se constituye. Previo a eso, todo lo que ocurrió, que fueron muchas cosas, y yo voy a señalar, ocurrieron más bien en base a procesos de transformación, en el caso de los 60, de las políticas públicas, de la política de salud mental, más que de la psicología comunitaria. No se usó el término psicología comunitaria, o escasamente se habrá referido, pero sin ninguna penetración en las acciones y en los fundamentos. Y también en los 80 se hicieron muchas cosas muy relevantes que han marcado el desarrollo posterior, pero tampoco se hizo a nombre de la psicología comunitaria. La psicología comunitaria como categoría, yo creo que se ubica en Chile, se instala, empieza a circular a finales de los 80 con algunos textos de la Marisa Montero. Ahí hay algunas referencias que no sé si se pueden comprobar, pero que habrían llegado a propósito de un congreso famoso de la SIP, de la Sociedad Interamericana de Psicología, que se realizó en esos años, en que empezaron a circular ciertos textos. Me acuerdo haber visto textos de Marisa Montero fotocopiados ahí, que algunos que le faltaban algunas páginas, y por ahí empezó la formación, y ahí empezó a entenderse una serie de historias y experiencias y prácticas y aprendizajes que habíamos realizado antes, yo y algunos, digamos, de mi generación, pero también otras generaciones, en nombre de la psicología comunitaria. Entonces, creo que una primera cosa que quisiera señalar es que la psicología comunitaria surge en esa época, pero, y la segunda cosa que quiero señalar es que tiene unos antecedentes muy potentes. Hay unos antecedentes previos, que yo muchas veces lo he llamado la prehistoria de la psicología comunitaria, que tienen que ver con procesos de transformación de las políticas en salud mental, que ocurrieron en el marco de los servicios de salud de la época y de práctica de salud mental en particular en esos servicios, que son los conocidos, imagino que todos lo han revisado, los trabajos de Juan Marconi de Psiquiatría Intercomunitaria y de Luis Mainte en la salud mental poblacional. Esos son los antecedentes que fueron muy importantes, que además quiero destacar de ellos que ocurren en el marco de las transformaciones que venían dándose en términos de intervención comunitaria en el mundo. Ocurren en paralelo, y no necesariamente en aprendizaje de ellos, sino en paralelo a lo que estaba ocurriendo en Europa con la sectorización, por ejemplo, de los servicios de salud mental en Francia o el movimiento de salud mental comunitario en Estados Unidos. Son bastante paralelos, y hasta donde yo lo he revisado no necesariamente están directa y completamente referidos. Entonces ahí hay un proceso de innovación, de original, de creación, que es muy importante destacar. Estamos en Y los años eso, 60, ¿cierto? estamos hablando de los años 60 en los servicios de salud mental, en el trabajo de Marconi y de Weinstein, que es muy referido. También ahí ocurrieron prácticas muy interesantes que aún tienen vigencia, hasta la pirámide de delegación de funciones, que podríamos ahondar, que quizás las han trabajado los estudiantes que nos escuchan ahora. Yo creo que tiene total vigencia. O el trabajo de colectivos de salud mental que hace Weinstein en la zona occidente,
de diálogo participativo, que incluso yo creo que anticipa las enseñanzas de la educación popular posteriores utilizadas en salud mental. También son experiencias muy potentes que yo diría que incluso muchas de ellas todavía tienen vigencia. Creo que es muy importante que las sigamos mirando, las sigamos estudiando. Creo que hay un antecedente, una prehistoria muy rica para la psicología comunitaria. Se ha estudiado poco, además quisiera destacarlo. Conozco un par de tesis, una de Claudia Aracena, del magíster de Psicología Social del Alberto Hurtado, y una tesis doctoral de la USACH, de Pablo Norambuena, que profundizaron en estas prácticas, pero en general, y los trabajos que hemos hecho nosotros, que están ahí en el libro Trayectoria de la Psicología Comunitaria. Pero hay poca reflexión. Entonces, creo que si queremos hablar de la historia, debiéramos referir a estos antecedentes. Y hay otro antecedente muy potente que tiene que ver con lo que ocurrió durante los 80, al inicio de los 80, que no es psicología comunitaria, como te decía, sino que son prácticas que obedecen más bien a un interés de una generación de psicólogas y psicólogos de esa época, que en el marco del contexto dictatorial en que estábamos, presionaron y se comprometieron por poner a la psicología al servicio de las demandas que habían en ese momento. Creo las primeras prácticas comunitarias que se realizaron, no sé, en 83, 84, tuvieron que ver más que nada con psicólogos comprometidos, sensibles, que críticos a la condición de dictadura en que nos encontramos y tratando de buscar dar una respuesta a las necesidades, facilitar los procesos de cambio, facilitar los procesos de organización social y comunitaria, dar respuesta a los múltiples problemas de la época. Se comprometieron en el trabajo, en el marco de muchas iniciativas de las ONG de la época, que eran múltiples, y también en el marco de la acción de la Iglesia, que fueron más bien experimentando y desarrollando prácticas muy interesantes, como, no sé, recuerdo las colonias urbanas para el trabajo en la infancia, o el trabajo de los comprando juntos en términos de temas de alimentación, en la misma práctica de organización de las comunidades cristianas de base o las ollas comunes que demandaban respuestas técnicas para potenciarse, y tuvieron esta generación de psicólogas y psicólogos dispuestos a aportar por la psicología, pero en términos más bien de un compromiso de la psicología y no de la psicología comunitaria. Posteriormente, hacia fines de los 80, como señalaba, logramos entender que eso tenía que ver con la psicología comunitaria, que era psicología comunitaria. Incluso algunas lecturas que hacíamos en la época de la educación popular, por ejemplo, que circulaban en el entorno. Había mucha formación en educación popular. Ustedes sabrán que Paulo Freire aportó mucho directamente en Chile. Él vivió y trabajó acá, y habían ahí, me acuerdo del CIDE, ONG y centros que profundizaban en su trabajo, eran tomados pero a nombre de la educación popular directamente, no como parte de la psicología comunitaria que después leímos. Entonces, yo creo que hay un antecedente de la psicología comunitaria muy relevante que aportó con una generación de profesionales en ese minuto, que luego fue base clave, y así todavía es base clave del desarrollo posterior que tuvo la psicología comunitaria ya en los 90. Yo creo que el auge tremendo, rápido y muy profundo que ha tenido la psicología comunitaria desde ahí, desde el fin de los 80, situémoslo en los 90, tiene harto que ver con la generación que se formó en ese contexto, que salió un grupo importante de psicólogos múltiples. Ahí tengo muchos nombres que podríamos señalar, que se comprometieron con una comprensión distinta de la psicología, que más puesta al servicio de las necesidades sociales, más holística, más contextual, con más influencia de las teorías sociocríticas, que se formaron en ese contexto. Y luego antes, yo creo que antes, Jaime, de seguir avanzando, pero me parece súper importante en función de lo mismo que estás diciendo. Esa generación de los 80, estos psicólogos que empiezan incipientemente a generar acciones sociales
que después fueron subtituladas desde la comunitaria, ¿no? Se empezó a entender teórica, técnicamente, cómo se podían articular tal vez de una manera mucho más ordenada dentro de la disciplina, pero que parten como una acción social y como un interés genuino de los estudiantes, más allá de políticas partidistas, de querer ayudar y humanizar lo que está ocurriendo en la sociedad. Preguntarte un poco en función de esa escena y tal vez graficarlo un poco para los estudiantes también, que están viendo esta entrevista que van a revisar, ¿cierto? Eh, ¿Qué significaba para los estudiantes de esa época, para los que se estaban formando en psicología, generar acción social sin respaldo de un Estado, sin el apoyo que existe ahora en función de redes y todo, para poder hacer psicología comunitaria, para postular a proyectos, incluso para tener la plata para la micro, para poder ir al lugar a donde haya que hacer la actividad? Eh, Cuéntanos un poco cómo fue desde la interna, desde el humano, ese proceso, porque es muy distinto estar estudiando en este momento en la comunitaria y ir a una comunidad con todos los respaldos y las soluciones que están dadas a ir en esos momentos. ¿Cómo fue para la interna de los estudiantes de psicología y para los psicólogos que están en ese momento tomar el guante en esa situación? Interesante pregunta, sí. Yo también me lo he preguntado, o sea, porque después vamos a seguramente profundizar en el rol que tiene el Estado, las políticas públicas, eh, en el desarrollo de la psicología comunitaria. Y, y he pensado, por lo tanto, ¿cuál fue el dinamismo que en esa época generó esta acción, cuando el Estado estaba lejos? Igual no creo que tengamos tiempo, hubieron intentos de dar respuestas comunitarias desde el Estado de esa época. Está la red de centros comunitarios de salud mental, hay unos centros de adolescencia preliminares antes de la red de salud mental que surgen por ahí, pero eran de una intensidad mucho menor, menos profunda, en fin. Habían alguna respuesta, pero esta acción, este antecedente que te cuento, no está, como muy bien dices tú, protegido o avalado, o apoyado o respaldado por el Estado. Lo que he visto al respecto es que de alguna manera está avalado en la ausencia de Estado, en la ausencia del Estado, en la falla, en ese minuto, en la no existencia del Estado. Yo creo que estos jóvenes, hombres y mujeres que se comprometieron por hacer el aporte desde la psicología, lo hicieron ante ese estado en ese minuto ausente. Por ahí surge la gran motivación. Estamos hablando de una época compleja, estamos hablando de temas de violación de derechos humanos generalizados, temor, en fin. Entonces, ahí hay un compromiso político de los estudiantes, pero lo interesante es que se hace, como bien tú lo planteas, se hace en base a un interés desde la psicología, es lo que yo creo que fue muy potente, que no fue un compromiso político Claro. simplemente, o sea, lo que no quiero decir que eso sea poco, sino que además a eso, que es potente, se le agregó este compromiso desde la psicología. Muy en el marco, yo diría, de jóvenes, hombres y mujeres con compromiso cristiano. Había mucha gente además con una iglesia católica distinta a la que hemos tenido o ha evolucionado después. Y también en el marco de compromiso político. Hay muchos jóvenes militantes de la más amplia gama, digamos, de muchas organizaciones políticas que se motivan y se movilizan por aportar a las ollas comunes, aportar a las comunidades cristianas de base, a los centros de salud. No sé, yo recuerdo que nosotros íbamos a la Villa Francia, ahí donde estaban ahí los hermanos Vergara después asesinados, en esa época a colaborar en los centros de salud, en las unidades de salud que surgían ahí en torno a la iglesia. Era como ese interés. Eso fue que nos permitió, en diálogo con la educación popular, con distintas formas de la psicología y de las ciencias sociales de la época, fueron echando las bases, motivando gente, en fin, que fue, como te decía, gatilló este proceso del desarrollo de la psicología comunitaria. Yo creo que eso es clave,
no surge solo porque hay un interés solo académico general, hay un interés también social muy potente. Eso hace que, a mi juicio, se desarrollara desde fines de los 80 y inicio de los 90 un proceso organizativo muy potente, que de hecho hubieron muchas siempre, yo recuerdo en el Colegio de Psicólogos de la época, organizaciones de psicólogos comunitarios, apenas se dieron las primeras luces de la categoría, redes, posteriormente redes de formadores, redes de profesionales en comunitaria, en fin, que hubo mucha acción organizativa que yo creo que se consolida ya más firmemente ya por el 2015, habiendo tenido muchas experiencias previas en la Sociedad Chilena de Psicología Comunitaria, que es un organismo muy potente, relevante, que tiene que ver con que detrás de estas generaciones siempre hubo una gran valoración de la organización. También este proceso que surge en los 90 también tiene un desarrollo formativo muy relevante. Desde los primeros electivos, yo recuerdo electivos de 15 personas, 11 personas, me acuerdo de electivos cursos en la Universidad de Diego Portales, con Domingo Azul, por ejemplo, eso mismo estaba ocurriendo en la UFRO y estaba ocurriendo en la Universidad de Chile, también experiencia en la Católica. Desde esos primeros cursos pequeños de gente interesada en formarse en psicología comunitaria, donde básicamente leíamos el poco material que teníamos, nos abocamos a sistematizarlo y ordenarlo. En poco tiempo, yo diría ya más cercano a los 2000, ya teníamos desarrollo de propuestas de formación de diplomados, de magíster, avanzamos rápidamente y logramos legitimar la disciplina, un proceso de institucionalización universitaria, legitimar la disciplina al punto que yo diría cercano al 2000 ya se extendió al conjunto de mallas de formación en psicología en el país. Yo diría que se consolidó incluso como la cuarta especialidad de la formación de psicólogo en Chile. Eso es maravilloso. En pocos años se constituyó como, comillas, o en cierta forma, un equivalente a la formación en psicología clínica, en la formación en la psicología laboral, que eran las clásicas especialidades de formación de la época. Después se sumó también la educacional. A eso se sumó la psicología comunitaria. Hoy día la formación con distintas denominaciones, en intervención psicosocial, en psicología comunitaria, se ha llamado de distintas maneras, se ha constituido en pocos años en una cuarta especialidad de la formación de pregrado en psicología en Chile, con además expresiones de posgrado como magíster. Tempranamente tuve un magíster de la Chile, un magíster de la Universidad de la Frontera, un magíster de la Universidad de Valparaíso, el magíster de la Alberto Hurtado. Se desarrolló una propuesta que se ha mantenido con fluctuaciones, en momentos más difíciles, pero se ha mantenido con una oferta. Y ahora yo diría que ya estamos teniendo ribetes de formación en el programa de doctorado. Yo creo hay experiencias como la Católica Valparaíso, en el doctorado de Psicología de la Católica Valparaíso, donde hay una línea importante en comunitaria, que la dirige María Isabel Reyes, y así yo creo que van a ir surgiendo también experiencias de formación a nivel de incluso doctoral. O sea, en poco tiempo hemos hecho un avance importante formativo. Y también, en paralelo a esto, se ha hecho un proceso importante de trabajo investigativo. Se generó esta institucionalización. Piensa tú que en los años 90 no existía formación en psicología comunitaria y luego rápidamente la logramos, por lo tanto se crearon equipos de psicólogos comunitarios en todas las universidades, en buena parte de las universidades en Chile, lo que implicó una energía potente de reflexión, de formación de personas. Vino de la mano con desarrollo investigativo. Es más tardío, por supuesto, es más complejo, pero yo diría ya más hacia cercano a fines del 2000, ya empiezan a crearse núcleos de investigación, empiezan a obtenerse proyectos fondos, y tú sabes, con financiamiento público para la investigación, que fue dando base a un sostén académico que hoy día está multiplicado por varios. O sea, yo contabilizo 4 o 5 núcleos de investigación seria, sistemática en psicología comunitaria, o ligados, que ligan distintos temas, género, infancia, en fin,
pero en donde tiene una actoría central psicólogo o psicólogas comunitarias. Eso quizá también dio pie a varios congresos, donde quizás la culmine de este proceso fueron las conferencias internacionales de psicología comunitaria del 2018, en que Chile fue, todas las conferencias internacionales son como la red más global, mundial de psicólogos comunitarios en el mundo, hasta antes del surgimiento de las conferencias internacionales, que la primera fue por ahí por el 2005, en Puerto Rico. Desde ahí en adelante fue desarrollando esta red, que es la primera red global. Hasta antes de eso habían redes regionales, europeas, latinoamericanas. Primera vez que se desarrolla un proceso efectivamente global que ha ido aumentando, incluso ahora está incorporando Asia, tiene vínculos con África, en fin, además de América Latina, Europa, en fin. Y América también del Norte, y se elige realizar la séptima conferencia en Chile, fruto, yo creo que del reconocimiento que tiene la psicología comunitaria chilena. Quizás el hito, hay otros hitos académicos muy potentes, como los congresos, ahora recién hicimos un congreso online, que también fue importante, otros que se hicieron en Temuco, y otros previos preparatorios, digamos, o preliminares antes de los congresos más oficiales o congresos nacionales. Pero las conferencias fueron quizás el hito, o la señal que muestra de un proceso de desarrollo de la psicología comunitaria muy dinámico y muy potente. A mi juicio, eso tiene que ver con esa generación que se fraguó durante los 80. Entonces, es un antecedente no menor, digamos, muy importante. No es prehistoria de alguna manera, Claro. pero es clave. También gente que se formó por ejemplo, Domingo Azun, que es uno de los agentes de referencia clave en el surgimiento de la psicología comunitaria, quizás el principal, del primer gatillador de este proceso. Fue parte de los programas de Marconi en la zona sur del Servicio de Salud chileno, en los programas de psiquiatría intercomunitaria. Fue formado en ese marco. Luis Weinstein formó a mucha gente también tuve vinculaciones con él, en fin. O sea, esa prehistoria son antecedentes claves, que son los que explican este desarrollo rápido, que se ha destacado, si comparamos con cómo se ha desarrollado la psicología comunitaria en España, por ejemplo, que algo lo ha estudiado, o en Brasil. Vemos que la psicología comunitaria ha tenido, en Chile, es un país más pequeño, con menor desarrollo del sistema universitario, ha tenido un desarrollo muy potente y dinámico. Entonces, creo que es clave mirarlo en ese proceso, verlo como una historia que tiene antecedentes y que surge en una época. Creo que nos equivocaríamos si dijéramos surge el año 90. Creo que estamos dejando fuera elementos importantes. Y como para cerrar este tema, decir que aquí hay dos marcas que quería destacar, transversales, que también dan cuenta de este rico proceso. Una tiene que ver con la capacidad que hemos tenido de reconocer la diversidad paradigmática en la psicología comunitaria. Creo que otra sería la historia nuestra si no hubiésemos sido plurales y no hubiésemos reconocido que la psicología comunitaria es múltiple, que son psicologías comunitarias. Esta diversidad paradigmática nos ha permitido incorporar conceptos, personas, prácticas, equipos, en fin, instalarnos en diversidad también de espacios. Creo que reconocer la diversidad paradigmática y las tensiones y conflictos también que hay ha sido un tema clave. O sea, incluso la psicología comunitaria, desde su origen, su prehistoria, es plural. Si tú comparas a Marconi y a Weinstein, por ejemplo, se hace ese link con ellos, que podrían ser los primigenios, digamos, los primeros en gatillar un proceso de práctica y teorización. Ellos son muy plurales. Uno está más cercano a los enfoques de prevención en salud, viene de esa historia, toma algunos temas de la antropología sociocultural, con este tema de la barrera cultural, en fin, tiene esa riqueza. El otro, Weinstein, está mucho más cercano a modelos más sociocríticos, pone mucho énfasis en la autogestión, de hecho tiene mucho trabajo al respecto.
más cercano a lo que después llamábamos educación popular, son claramente diversos, son paradigmas, lógicas, aunque no están formuladas como tal, pero si uno se mete en sus textos y los revisa, ve que hay paradigmas distintos ahí, y desde ese origen mismo, de los primerísimos pasos, hubo pluralidad. Entonces, yo diría que un eje marcador del desarrollo de la psicología comunitaria en Chile es esta pluralidad. Y el otro eje marcador tiene que ver con la imbricación con la política pública. También lo vemos siempre. El único momento que no hubo imbricación directa fue, como lo señalabas muy bien tú, en los 80, pero en los 60 sale desde la política salud mental, desde el Servicio Nacional de Salud, digamos, de esa época. En los 90 está muy marcado, y la serie de fluctuaciones que hay, momentos difíciles y momentos más potentes de la psicología comunitaria en los 90, en los 2000, en el 2010, ha tenido que ver con las fluctuaciones que han tenido las políticas públicas. Cuando se incorpora, cuando se pone límite a los procesos participativos en la política pública, más cercano a los 2000, se genera un vacío, una crítica, hubo incluso dudas ahí al respecto de la posibilidad de hacer psicología comunitaria. O ya más cercano, posterior al 2000, cuando se empiezan a incorporar modelos más complejos para hacer política pública, se revitaliza la psicología comunitaria. Y ahora se va a revitalizar, también se va a vitalizar nuevamente, creo, cuando se generen los cambios en la política pública que todos esperamos que vengan en torno a la perspectiva de derechos. Entonces creo que una de las marcas más potentes que tiene la psicología comunitaria es que ha estado muy afectada y muy vinculada con la política pública en su origen. El único momento fue en los 80, como señalabas tú, y creo que tiene que ver también con una sensibilidad social por lo público y una respuesta ante la ausencia de lo público. Yo diría que esas son las dos marcas que veo más constantes en el desarrollo de la psicología comunitaria en Chile. Bueno, aparece como muy potente. Yo, mientras te escuchaba, pensaba en la importancia y que sería incluso un error pedagógico explicar el comienzo de la psicología comunitaria en Chile como tratando de buscar el prefacio del primer libro de psicología comunitaria para poder hablar de esto, cuando en realidad hay un cultivo anterior que, como bien dices tú, proviene de otras líneas, de otras disciplinas, ¿cierto? De una psicología tal vez más amplia al principio de los 60 y todo, del área pública también, desde el área de la salud mental, que marcó con fuerza algunos elementos. Y creo que es súper importante rescatar, como bien dices tú, esta prehistoria de la comunitaria, que se encuentra en el espacio de lo público, de la política pública, en el espacio de lo académico, en el espacio de otras disciplinas también que entregaron elementos, y creo que esta mirada se vuelve súper nutritiva para entender ontológicamente de dónde aparece la comunitaria chilena también. Qué potente hablar de estas distintas miradas que surgen en los 60, la influencia de distintos enfoques, este reaparecer de la comunitaria ahora con la política pública, pero todos estos enfoques, ¿cierto?, que van apareciendo y que se van incluyendo, lo vuelve súper potente. Me pareció súper interesante la mirada, porque igual es una vuelta grande, es toda la segunda mitad del siglo XX, pero claramente para poder tener una comprensión de la psicología comunitaria actual hay que ir a esas matrices más ontológicas. Estamos en la entrevista Humanos en Comunidad en Canal Sur 1 Sur, Psicología Comunitaria, junto a Jaime Alfaro, al profesor Jaime Alfaro, ¿cierto? Indagando con respecto a elementos de la psicología comunitaria. Hemos revisado la historia y ahora resulta importante poder introducirnos también en un tema que yo sé, porque he escuchado cátedra del profesor, un tema intenso y un tema donde hay muchos elementos, ¿cierto? Y muchas tensiones, muchas relaciones para poder tomar, que tiene que ver con las tradiciones y paradigmas en la psicología comunitaria. Entonces, en función a estas tradiciones y paradigmas que resultan tan importantes en la psicología comunitaria y como te estaba planteando, son tan distintos, ¿cierto?
dependiendo del territorio, dependiendo de la vinculación con la política pública, dependiendo de lo epocal también, porque como hemos visto, la relación y los procesos van cambiando a través del tiempo. Me gustaría como escuchar tu opinión y la relevancia también de estas tradiciones, ¿cierto? Y paradigmas en psicología comunitaria, en particular en Chile. Cuéntanos un poco, Jaime. Sí, bueno, creo que es un tema muy relevante. Como señalaba recién, tiene que es importante incluso para comprender la historia, ¿sí? Nuestra historia, nuestras riquezas y posibilidades, incluso, como decía, si no hubiésemos sido diversos en el reconocimiento del paradigma, otra sería nuestra historia. Un tema muy central, ¿eh? Así como la relevancia de las políticas públicas es clave para entender la psicología comunitaria, también es clave profundizar en este tema de los paradigmas. Ahí quiero dejar mencionado que es un tema vasto, ¿eh? Podríamos hablar muchas horas de esto, o hacer un curso entero incluso, sin duda. Quiero hacer la mención al libro, a la lectura del libro Discusiones en Psicología Comunitaria del 2000, creo que es el texto donde mejor se trabaja el concepto. Después hay otros textos posteriores que lo han tomado. Hay uno muy interesante, el libro LOM del 2007, donde se ordena, se estructura y simplifica un poco. Pero creo que es bueno hacer esa referencia. Es muy interesante lo que tú señalabas recién de reconocer los contextos para plantear el tema de las tradiciones y paradigmas, reconocer el contexto del desarrollo de la psicología comunitaria. No olvidarnos nunca que la psicología comunitaria es parte, o está muy influenciada por la psicología, es parte de la psicología, y también dentro de ella tiene una particular influencia de la psicología social, y sin duda, pero no solo la psicología social, hay también, o la psicología social también tiene y está ligada con otros desarrollos de la psicología. Entonces es clave entender ese carácter, creo que si no, nos podemos confundir. Y en ese marco entender que ambas, psicología social y psicología son parte de las ciencias sociales. Y por lo tanto están en el marco de la extensión y los debates del pensamiento social en su conjunto, histórico digamos, vinculado con el desarrollo mismo de las ciencias sociales. Entonces estamos influidos, estamos en esa tensión. Pensar una psicología unidimensional, no tensionada, es irreal, es un poco una hipersimplificación. Si somos parte de estos planos de la psicología social, la psicología en general, las ciencias sociales, necesariamente y de manera obvia vamos a estar tensionados por la diversidad que hay en estas disciplinas. Además, creo que es muy importante que situar que esto ocurre siempre en un contexto histórico. No es lo mismo un enfoque sociocrítico en los 60 que hoy día en el 2020, o pensar el positivismo, el positivismo, o pensar en metodologías cualitativas, o las comprensiones, o la noción de discurso, por ejemplo. En cada época está marcada por los contextos. No es lo mismo con unas políticas sociales desplegadas en una orientación, como fue en los 80 o en los 90, que las políticas sociales desplegadas en los 2000 o el 2020, o las que van a venir para adelante. Hay un contexto histórico que va marcando las lecturas que hacemos, las interpretaciones. Hicimos unos trabajos empíricos muy interesantes, que no sé si alcance a trabajar, lo que publicamos en el 2020, en que mirábamos los campos técnicos, los psicólogos en el marco de política, y veíamos en programas que han tenido una evolución, que nacen en el 2000, programas, por ejemplo, orientado a la pobreza, y ese programa que se ha mantenido durante muchos años, en la medida que cambiaba la época, las interpretaciones que se hacían de los mismos conceptos eran distintas. Había una lectura del enfoque sistémico distinta, más cercano a lo micro o micromeso en unos años, y más contextual histórico, con más énfasis en los planos contextuales, culturales, históricos, en los más adelante en la época. O sea, incluso los conceptos que utilizamos se van tensionando por ese contexto. Y también está, en muy relación con esto, el contexto académico, la formación, los recursos, la formación de capital humano, que llaman la disposición de gente, las opciones investigativas, el compromiso investigativo,
o los énfasis docentes, la extensión del sistema universitario. El contexto académico también va influyendo en eso, en cuántas ideas circulan. Entonces, para mirar la psicología comunitaria tenemos que mirarla en su instalación en las ciencias sociales y la psicología, y en un contexto histórico, en contexto académico. Eso va siendo muy relevante. Hay programas, por ejemplo, que tú hemos visto que recogen conceptos de la psicología de los 90, y hay otros que toman, porque en esa época hacer psicología suponía ciertos conceptos, y hay otros programas que toman conceptos distintos porque los toman de otra época del desarrollo académico. O sea, es muy determinante. Ahora, dicho eso, yo quisiera destacar que es clave asumir que, como ya he señalado, que la psicología comunitaria es plural, es diversa, es tensionada incluso. No es una, yo diría que debemos hablar de las psicologías comunitarias. Está tensionada en forma transversal. Está tensionada desde sus nociones de paradigmáticas, podríamos llamar epistémicas, y también en sus prácticas concretas, en sus técnicas. Incluso había una vez alguien que decía que uno no podía dar un paso en una acción comunitaria sino siempre en referencia a alguna noción, alguna teoría y alguna pertenencia paradigmática. O sea, si tú entiendes de alguna manera X, un diálogo, lo entiendes más autogestionado, menos autogestionado, tiene que ver con esas pertenencias. El mismo diálogo y el interés de diálogo con un colectivo social va a variar según desde qué paradigma y desde qué posición. Entonces esto cruza el conjunto de la psicología comunitaria, y creo que somos plurales. Eh, lo que yo he llamado que tenemos una diversidad horizontal, en el sentido que tenemos algunas corrientes que corresponden más bien a una concepción tradicional de la psicología, más cercana al objetivismo, que hay cierto positivismo en ella, con las evoluciones que supone esta epistemología, que hemos llamado la tradición del desarrollo de competencias, que refieren a temas como red de apoyo social, como que se pone en foco en el estrés, y creo que hay psicología comunitaria que se ha desarrollado al respecto. Quizás es la menos difundida, o tuvo más presencia en ciertas épocas, o se desarrolla en algunas regiones en particular, pero existe una psicología comunitaria que es de base más objetivista, y coexiste con otras. También hay una psicología comunitaria que es de base más, podríamos decir, en cierta manera, constructivista, pero yo creo que no 100%, que interpela más bien a la teoría general del sistema, que una base teórica sistémica, que es la que hemos llamado la tradición de intervención en redes, que ha dado pie o está vinculada con el enfoque ecológico, la ecología social como paradigma que ha sido sumamente importante para el desarrollo de la psicología comunitaria. La psicología comunitaria estadounidense, por ejemplo, con toda su influencia global, es básicamente ecológica. Conceptos como, por ejemplo, el concepto de empoderamiento tiene, no el de más latinoamericano, el original, o la noción de sentido de comunidad, está muy influenciada por esa tradición teórica, que es distinta a la psicología comunitaria latinoamericana, que es el tercer paradigma o tradición, que tiene una base más bien teórica en la psicología social socioconstruccionista. También la hemos llamado la tradición de amplificación sociocultural, donde se sitúan modelos como la IAP, la investigación en acción participativa, la educación popular o la psicología social comunitaria latinoamericana, tal cual la denomina Marixa Montero, con todas esas precisiones: psicología social comunitaria latinoamericana, que es distinta a la psicología comunitaria estadounidense, que ella misma lo explicita cuando dice como las distintas trayectorias, los distintos recorridos de la psicología comunitaria. Entonces, que también existe como paradigma, y que no es lo mismo hacer psicología desde la educación popular o desde la psicología social comunitaria, no es lo mismo que hacerlo desde el enfoque ecológico o desde la noción de apoyo social. O sea, yo creo que es clave para entender a cabalidad la psicología comunitaria, asumir que aquí hay una suerte de diversidad, yo llamo horizontal, porque mirando el desarrollo teórico, la producción teórica, se ordena horizontalmente. Hubo un momento en que todos estos modelos
desarrollo de habilidad, de apoyo o IAP, se miraban como modelos equivalentes. Me acuerdo por ahí por los 90, 2000, mirábamos que había múltiples. Una vez, me acuerdo haber un registro de estos modelos, y no sé, eran como 18 modelos distintos. Pero si uno mira horizontalmente esto, ve que están agrupados según paradigmas, no son son equidistantes, están situados en distintas posiciones y tienen más cercanía unos con otros. Entonces, horizontalmente se sitúa una diversidad que tampoco es del caos, tampoco es el desorden y múltiples, ¿no? Son tradiciones que es necesario reconocer, valorar y también en algún momento optar, ahí podemos discutir sobre cómo se hace ese proceso, o los factores que influyen en ese proceso, pero hay. Y esa diversidad horizontal también se convierte en una diversidad longitudinal, yo la he llamado ahora último. Creo que eso no lo he planteado en los textos, que está situada en el tiempo. Esta es una tensión que está entre Marconi y Weinstein, está en lo que hicimos durante los 90, en los programas de la política y en los núcleos académicos. Tú ves que podemos situar núcleos académicos hoy día en Chile, en una Universidad 1 o la Universidad 2, o tal investigador o tal línea de trabajo que se ubica en distintos paradigmas. O sea, eso es longitudinal, está siempre, y yo creo que nos va a acompañar mucho, siempre. Quizás se vaya incluso complejizando. A través en una invitación que me hizo Pablo Olivares al magíster de Psicología Social de la UDP, el año pasado, antepasado, me acuerdo de ella planteaba muy inteligentemente cómo esta diversidad de paradigmas se iba a transformar con el tiempo, qué había ocurrido, qué nuevo había emergido en esta diversidad. Seguramente, si tú miras la interseccionalidad, no sé, o la sociología de la infancia, podrían estar ocurriendo cosas nuevas, o cierto desarrollo del psicoanálisis, en fin, podría haber, pero en principio yo creo que aquí hay que reconocer que tenemos estas tres grandes posiciones. Podríamos matizar dentro de lo de sistémico, matices más constructivistas, menos constructivistas. Uno puede discutir si la ecología social es constructivista, en fin, hay matices, pero más o menos se ubica así. Y también creo que es importante destacar que esta diversidad horizontal y longitudinal se establece como una suerte de coherencia o estructuración interna vertical. En el sentido de decir que, y un poco a lo que tú te referías al inicio, cuando si tú te sitúas en alguno de estos paradigmas, de alguna manera derivas inmediatamente ciertas incoherencias. Uno puede actuar incoherentemente, digamos, pero en coherencia uno inmediatamente articula una forma de entender el quehacer, una forma de entender los problemas, una forma de entender el objeto en que va a intervenir, y la estrategia y las técnicas. Obviamente, o sea, si te sitúas en una tradición de redes o más sistémica, vas a entender los problemas en un contexto mayor, más de interdependencia, de estructura y proceso, como es clásico en los enfoques sistémicos. Si te sitúas en una concepción socioconstruccionista, más en la IAP, por ejemplo, vas a entender mucho más la importancia de las relaciones sociales, los conflictos sociales, va a entender de otra manera el objeto mismo y las técnicas. Desde la IAP, por ejemplo, la participación es un principio sagrado, o sea, es clave, nada se hace sin participación y la participación tiende a la autogestión. En otro enfoque, pues, siempre hay participación, en la comunitaria siempre hay participación, pero en el otro es menos sustantivo, por ejemplo, es más instrumental, se utiliza más como estrategia más que como principio. En fin, entonces, reconocer esta diversidad horizontal supone entender una coherencia, una estructuración vertical, en el sentido que si tú te sitúas en un paradigma en coherencia, debieses actuar de determinada manera. Y si tú miras también ciertas prácticas, tú ves un programa, te va al 24 horas, o te va a las habilidades para la vida, y lo miras, ves que se articula hacia arriba también con una serie de principios. No es tan azaroso, se hacen ciertas acciones no porque sí, sino porque tienen una cierta consistencia también con ciertas teorías, y ciertas epistemologías, en fin. Hay ciertas coherencias. Entonces creo que es clave mirarlo así, ¿no? Uno puede decir algo así como, para los estudiantes creo que es importante tenerlo claro, si uno mira una práctica y la analiza consistentemente, yo suelo hacer esos trabajos en mis cursos,
más de magíster, pero creo que se pueden hacer en todas partes. Si uno mira una práctica, la mira en sus principios, su forma de hacer, puede ir derivando los supuestos y los principios que tiene. Y están articulados. Entonces, creo que es clave ver que esa coherencia existe, que acá no es el caso. Uno puede hacer cruces, pero esos cruces Claro. siempre suenan, siempre generan ruido, en fin. Entonces, respecto del tema de tradición y paradigma, yo quisiera destacar esos tres elementos simplemente, que hay diversidad y tensión a nivel horizontal y longitudinal, y que hay coherencia a nivel vertical. Creo que es clave para abordar este tema. Y en función a lo mismo, tal vez entiendo un poco más dentro del tema. Me gustaría saber, y también en función de los estudiantes, ¿cierto? Y en función de su interés, en función al hacer comunitario, eh, ¿qué conflictivas y qué elementos positivos ves tú en esta relación que hay entre la práctica y la teoría, en definitiva? ¿Qué dificultades se pueden dar en esta relación de la práctica y la teoría y qué elementos positivos ves tú entre la relación práctica y teoría en la psicología comunitaria? A ver, mira, yo tiendo a pensar, Carlos, en principio que es muy difícil que haya incoherencia entre teoría y práctica. Es muy difícil que los seres humanos, los colectivos y sobre todo los profesionales, los equipos de trabajo, tendemos a tener ciertos grados de consistencia, aunque no nos engañemos de alguna manera, usemos palabras, en fin, pero si yo eh, eh, pienso desde una mirada más microsocial, tiendo a actuar de una manera similar. Veo ciertas cosas, destaco ciertas cosas. Eh, y al revés también, o sea, si yo desarrollo ciertas prácticas, si yo me inserto en un determinado programa que tiene ciertas formas de trabajo, de alguna manera quedo preso, comillas, enganchado con la lógica que tienen esos programas. Si trabajo en prevención del consumo de droga, en un programa terminado desde un modelo de habilidades sociales, y entiendo, voy a entender el consumo de droga, o voy a entender la violencia de género, o la necesidad de la infancia de determinada manera, y voy a tender a pensar, y no voy a poder fácilmente integrar otras categorías, la cultura, por ejemplo, en los conflictos sociales, y voy a tender a centrarme en el niño y su microfamilia, o solo a veces en el niño. O sea, difícilmente, y si hago el intento de entrar desde otra teoría y poner otro, voy a generar tensión, voy a complicarme, no voy a poder aplicar bien el programa y se van a generar tensión, que es de otro escenario. O sea, ahí estamos hablando más bien de los conflictos que supone una práctica, la implementación de un programa, que podríamos entrar en otro debate, que quizás cuando veamos el tema de políticas públicas podamos conversarlo. Pero en principio, yo creo que nosotros, en psicología comunitaria, no hay demasiada diversidad, no hay demasiada incoherencia entre teoría y práctica. Sí, sí reconocemos que hay diversas psicologías comunitarias, como decía. O sea, obviamente, o sea, si quisiéramos aquí armar una sola, es decir, que es una sola psicología comunitaria, no, estamos llenos de cruces y tensiones porque actuamos nos situamos en distintos lugares. Pero entre teoría y práctica, a veces quizás podemos encontrar falta de fundamentos teóricos, pero cuando pensamos en programas ya más instalados, en prácticas de equipos de formación o equipos profesionales con más trayectoria, creo que se tiende a generar una coherencia. Que esa suponga una diversidad y una tensión es otra cosa. Perfecto. Bueno, estamos en el canal Sur o No Sur, Psicología Comunitaria, en nuestro programa, ¿cierto? Nuestro primer ciclo, Humanos en Comunidad, junto al profesor Jaime Alfaro, indagando elementos de la psicología comunitaria. Hemos revisado la historia, hemos revisado paradigmas y tradiciones en torno a la psicología comunitaria, y nos gustaría seguir revisando otro punto muy importante, y en particular en función al texto del 2012, posibilidades y tensiones, ¿cierto?, que existen en psicología comunitaria y políticas públicas,
hay muchos elementos que revisar y nos gustaría ver esta tensión, partir consultando con respecto a esta tensión que existe entre la psicología comunitaria y las políticas públicas, tensión que ha ido cambiando y que varía su forma dependiendo del momento y época. Jaime, nos gustaría escuchar tu opinión con respecto a esta tensión. Sí, muy interesante. Creo que es un tema, ya lo he señalado, que es clave, y creo que para quienes trabajamos en psicología comunitaria, tenemos prácticas, hacemos intervenciones, en fin, y formamos personas, investigamos, es clave asumir el tema de la relación con la política pública, es consustancial. De otra manera sería muy difícil. No necesariamente para que nos situemos dentro de la política, podemos situarnos fuera incluso de la política pública. Ahí hay un autor, Perkins creo que es, que dice que uno puede estar dentro de la política, puede estar fuera cercanamente, puede estar distante, crítico, como cuestionando desde lejos, que creo que es necesario hacerlo, pero desde la psicología comunitaria, pero nunca puede estar desconociendo la política pública, que es un error para la psicología comunitaria desvincularse de la política pública. Yo creo que yo comparto mucho eso, creo que tenemos que estar vinculados, es consustancial. De hecho, una primera cosa que quisiera decir es que ha estado presente desde el origen. Ya algo señalada en Chile y también en el mundo, la psicología comunitaria, los psicólogos comunitarios en sus primeras instalaciones en Estados Unidos, en Norteamérica en general, es en el marco de psicólogos que se insertan en políticas públicas, en el momento, en el periodo este de la guerra contra la pobreza o el tema de la salud mental comunitaria. Ellos se instalan y demandan y inician la construcción de la psicología comunitaria como propuesta disciplinar en el marco de sus prácticas en políticas sociales, en las transformaciones del estado de bienestar en sus países. Lo mismo en Europa, la antipsiquiatría, la sectorización, en fin, tiene que ver con políticas específicas. Entonces, creo que siempre ha sido así. No siempre ha sido igualmente discutida. Al principio se discutió más, si uno recoge la historia de la psicología comunitaria y analiza sus avances. Yo he hecho revisiones de papers, de revistas importantes y cómo se ha estado debatiendo el tema. Uno ve que al principio hubo un momento en los orígenes que se discutió mucho, lo que fue cambiando después, como que se diluyó. Al principio estaba muy centrada en los temas de pobreza y salud mental, y luego como que en algún momento se diluyó. De hecho, en nuestros desarrollos estaba poco presente, pero gradualmente se fue, y al principio estaba más centrado en algunos países. Con el tiempo, yo diría más cercano a los 80, a mi juicio más de los 90, más por transformaciones de las políticas públicas, el tema ha cobrado más presencia. Yo creo que sigue presente, tú lo ves que se incorporan nuevos núcleos, no solo son los estadounidenses y algunos europeos, sino en América Latina empieza a tener presencia. Incluso una vez hice un seguimiento de cómo se había discutido el tema en las conferencias internacionales, y uno puede ver que ha ido aumentando la presencia del tema política pública en las conferencias, en los congresos psicología comunitaria. Yo creo que cada vez más presente, este tema, se toman más temas, ya no es solo pobreza y salud mental, entran los temas de infancia, género, en fin. Yo creo que ha sido siempre presente, cada vez más. Y además se ha ido desarrollando más implicación de los psicólogos en políticas públicas. Uno revisa la historia o los desarrollos en Uruguay, en Portugal, en Costa Rica, en Argentina, ve que hay cada vez más presencia y se da cuenta de que los psicólogos se implican. Lo que no siempre fue así, yo diría que en los 80 quizás fue mucho menos que ahora. Entonces, creo que es un tema clave que yo ya he señalado, tiene mucha incidencia. La política pública abre o cierra posibilidades para el desarrollo de la psicología comunitaria, eh, permite o no poner en juego ciertos conceptos. No sé, he visto trabajos sobre el empoderamiento en las políticas de género, o los temas como de organización social en política medioambiental. En fin, abre o cierra posibilidades, o genera, como nos generó en Chile durante los 90, una reducción de nuestro enfoque, y nos quedábamos solo en los temas de habilidades o los microsociales. Hay trabajos ahí de Marianne Krauss muy rico y potente que nos muestran
los límites que tenían las políticas sociales en la época, se abren cuando en los 2000 se incorporan miradas sobre el riesgo social y se abren a considerar los contextos más de pertenencias comunitarias, de forma débil a veces, pero o en algunos programas como ya más avanzados los 2000 que ponen el tema de la interculturalidad, ponen el tema la inserción social de las personas que están afectadas por los problemas que se abordan en las políticas. A veces pone más límite, a veces menos, pero siempre abre o cierra posibilidades, no influye. Y lo otro es que el proceso de institucionalización universitaria, o sea, que la psicología comunitaria se haga parte del quehacer universitario y nos impliquemos en procesos formativos de estudiantes, harto tiene que ver con la presencia de las políticas sociales. Yo creo y haberlo observado, no lo he hecho nunca sistemáticamente, pero si uno mira el desarrollo de la psicología comunitaria en Chile, harto tiene que ver con los espacios que abrió la política social. En la medida que la política social abrió espacio, hubo más demanda desde las políticas sociales a los centros formativos, a las escuelas de psicología. Y eso gatilló procesos bien usados a veces, y a veces desconocidos, que no abrieron esos espacios, pero cuando hubo sensibilidad nuestra nos abrió espacio para el desarrollo de la psicología comunitaria. Creo que psicología comunitaria nos afecta. Sin duda yo creo, como señalaba, que sin las transformaciones de la política social chilena no podríamos entender la configuración de la cuarta especialidad en la formación de la psicología. Ahora, también creo que es importante destacar que esta relación es una relación compleja, conflictuada. No hay acuerdo al respecto, hay posiciones distintas, hay posturas, autores determinados, no sé, como Philip en el campo de psicología comunitaria del 2000, Ornelas en este psicólogo comunitario portugués, que plantea más bien que aquí hay una posibilidad de intercambio y hay transferencia de conocimiento y hay un vínculo fluido y una contribución. Y hay, como están programas y desarrollos digamos, ciertos de cómo la psicología comunitaria se ha vinculado fluidamente con las políticas públicas en un sentido y otro. O sea, desde las políticas públicas a la psicología comunitaria y desde la psicología comunitaria a las políticas públicas. Ahí hay un desarrollo que hay autores que plantean eso y uno puede, si mira la literatura y el debate, ve que eso ocurre. Pero hay otros que plantean algo muy distinto, al respecto, toman una posición distinta. Plantean que la psicología comunitaria se ve complicada, se ve limitada, se ve incluso en riesgo al vincularse con las políticas públicas, que la psicología comunitaria pierde una capacidad, se limitan ciertas estrategias como desde el conocido bottom-up, como del trabajo más desde abajo hacia arriba, que es propio de la psicología comunitaria, se ve limitado. Las políticas sociales tienden a funcionar más bien desde los diseños centrales a las implementaciones y estos procesos de abajo hacia arriba se limitan. También hay algunos que dicen que temas como el empoderamiento o la comprensión más compleja de los fenómenos con sus determinaciones sociales y culturales, más macroestructurales, o macrosociales, se limitan en las políticas. Hay autores que así lo plantean, que dicen que no nos arriesgamos de alguna manera al implicarnos en las políticas sociales, que más bien debiésemos tomar distancia. Y hay otras posturas, las cuales yo me siento más identificado, y que plantean que esta es una, como decía al comienzo, es medular asumirlo, que no podemos quedarnos fuera. Muchos de los temas que aborda la psicología comunitaria están también abordados por las políticas públicas. La psicología comunitaria, apuntar al desarrollo integral de las personas, al bienestar personal y comunitario, al abordar temas como superación de ciertos problemas relativos a la infancia, a la desigualdad de género, o al desarrollo integral, en general está muy interrelacionada con las políticas. No podemos dejarlas fuera, tenemos que asumirlas y son importantes, que tienen nos generan muchas posibilidades, pero que también, sin duda, que tiene riesgo y que hay que asumir esos riesgos. Y eso significa tener ciertos cuidados.
y el que tiene que tener cuidado en que las políticas sociales son diversas. Yo creo que uno no puede ingenuamente decir siempre es fácil vincularse con las políticas sociales. Efectivamente hay políticas sociales extremadamente focalizadas o en general focalizadas o reduccionistas o impuestas que limitan la posibilidad de hacer psicología comunitaria y que no permiten la participación. Que hay modelos de políticas sociales que limitan las posibilidades de hacer psicología comunitaria. Pero también hay que reconocer de que hay modelos de políticas sociales que potencian una perspectiva de políticas sociales basada en derechos, por ejemplo, o como las políticas sociales en los estados de bienestar, generan mucho más condiciones. Políticas sociales que reconocen, por ejemplo, el derecho a la participación, o el control ciudadano de la política, que en su paradigma, en su concepción de política pública, consideran la participación, la necesidad de incorporar la toma de decisiones de la comunidad o la evaluación de la comunidad, obviamente que facilitan la posibilidad de hacer psicología comunitaria. Entonces, yo creo que es un asunto complejo que requiere considerar también las formas de entender la política pública, y ahí un elemento que quisiera destacar es que tenemos que asumir que la política pública es plural, diversa también, que no es una sola. Nosotros en Chile hemos estado acostumbrados a ciertos modelos de política pública, pero eso es en nosotros. Y eso no siempre ha sido así, no fue así en los 60, en los mismos 80 y 2000 había cierta diversidad, menor, sí, había un modelo hegemónico más subsidiario, pero eso va a cambiar y puede cambiar. Y en otros lugares, obviamente en Argentina es distinto, en Uruguay es distinto, en Europa es distinto, que genera otras condiciones. Y también hay que considerar que la psicología comunitaria es plural, como ya decía, que no es lo mismo acercarse desde la psicología social comunitaria latinoamericana o desde la ecología social, que genera posibilidades de engarce y de complementación distintas. Entonces, para mirar la relación, no podemos decir que es solo riesgo o solo posibilidad, sin considerar también el paradigma de la psicología comunitaria en que nos ubiquemos. En todo caso, que creo que es fundamental que asumamos que es una relación compleja, una relación que tiene tensión, que no se puede resolver solo académicamente, que necesitamos investigarla, que necesitamos estudiarla académicamente, pero que no tiene que ver solo con nuestras teorías. La noción de sentido de comunidad, por ejemplo, para la política de infancia o el empoderamiento en la política de género o en cualquier otra política, no se va a transferir solo por las certezas que entreguen nuestros papers o nuestras investigaciones, que se requiere ir más allá de solo la transferencia lineal de conocimiento de un saber académico a una práctica. Esa relación entre saber académico y práctica es más compleja, que requiere de mayor interacción, de mayor diálogo. Creo que es simplista pensar que solo porque nosotros tenemos cierta certeza respecto de la importancia de lo comunitario, o de distintos procesos comunitarios, de los procesos de interacción, de los distintos niveles ecológicos, eso simplemente se va a transferir a la política. Creo que es simplista, creo que se requiere, básicamente yo diría, reconocer que las políticas sociales son una complejidad y que tienen dinámicas de actores múltiples, que hay que un gestor de nivel local, que un gestor de nivel de la formulación, que un técnico, un equipo técnico ubicado a nivel de nacional, FOSIS, o un equipo técnico a nivel de una dinámica local en un municipio, en un sistema local de educación, por ejemplo, son actores que tienen que ser considerados, o los equipos profesionales. Hemos investigado cómo los equipos profesionales, su práctica y sus dinámicas internas, en la red interna de los equipos profesionales, juega un rol fundamental. Si ese equipo está quebrado, no está motivado, está dañado, quemado, o no tiene dinámica de grupo, va a ser distinto que si hay un equipo que tiene una cierta posición, que tiene un proceso propio de posición o desarrollo de una posición frente al programa que está implementando. O sea, que hay múltiples actores, o las comunidades, los agentes comunitarios. No es lo mismo una red de programas de infancia o algunos, como ocurre en temas de diversidad de género, que hay o grupos colectivos que se movilizan, que juegan un papel importante. Si tú te alías, haces una alianza
comunitaria con alguna gente vinculado con o que está afectado o demanda, exige a cierta política, es distinto. Entonces, yo diría que el vínculo es posible, pero es complejo y requiere como un tema central asumir que hay una cantidad de actores que tienen concepciones, representaciones, marcos interpretativos, llamamos nosotros, respecto del problema, lo explican, consideran que hay ciertas soluciones, ponen o no niveles, integran o no procesos que en la comprensión de sus problemas, que son distintos y diversos, y tienen intereses. Tú no puedes descalificar el interés electoral que tiene un alcalde, o los temas de reivindicaciones gremiales que tiene un equipo, o en fin, o una cierta lectura que es complejo. A mí me hace mucho sentido, por ejemplo, lo señalo, que es una referencia que hace Chin, una autora estadounidense, que dice que entrar en políticas sociales para la psicología comunitaria es bailar con el monstruo. Que tenemos que asumir que es bailar con un ser complejo, poderoso, que tiene su propio ritmo, que uno tiene que seguirlo de alguna manera y que tiene riesgos de ser aplastado, destruido, pero también te puede dar mucha fuerza y mucha energía. Entonces, asumir el trabajo en políticas sociales, yo creo que no es que no se pueda o que sea totalmente fluido y transparente y fácil. Yo creo que es complejo y requiere, tiene tensiones. Y yo creo que en ese sentido la metáfora de bailar con el monstruo me hace mucho sentido. Creo que resulta clave, sí, con eso termino, asumir la diversidad que tienen las políticas sociales, y en ese sentido hay una demanda tremenda a potenciar nuestra capacidad de formarnos en psicología comunitaria, perdón, en políticas sociales desde la psicología comunitaria. Creo que nosotros los psicólogos, los y las psicólogos y psicólogas comunitarias y comunitarios hemos estudiado políticas públicas menos de lo necesario. Cada vez sabemos más que tenemos que formarnos mucho, formar a nuestros estudiantes y formarnos nosotros mismos, y es que eso es clave. Necesitamos entender las políticas públicas, entender su multiplicidad de paradigmas, su desarrollo, las dinámicas que las condicionan. Creo que es clave mejorar nuestra capacidad. También tenemos que investigarlas, ver en las prácticas. Ahí no sé si haya tiempo, pero al investigar políticas vemos que pasan cosas en los campos técnicos de los profesionales, dependiendo de las políticas, tanto de su formulación como también de las redes en que se implementan. Entonces necesitamos investigar casuísticamente cada programa. No es lo mismo una política 1, o no es lo mismo incluso en ciertos municipios. Hemos comparado programas equivalentes, el mismo programa 1, programa aplicado en un municipio y el mismo programa aplicado en otro municipio, y pasan cosas distintas. O sea, necesitamos conocer la casuística, investigar las políticas y formarnos. Entonces necesitamos asumir esa diversidad y riqueza. No es fluido trabajar en política social. Para bailar con el monstruo necesitamos formarnos mucho en estos planos. Y lo otro que creo que es clave es que necesitamos asumir la diversidad de la psicología comunitaria. Entendernos uniparadigmáticamente, que creo que es un reduccionismo súper complejo que yo creo que nos amenaza permanentemente. Creo que en la historia de psicología comunitaria en Chile lo he visto mucho. Estamos en un riesgo permanente de no reconocer el carácter multiparadigmático de la psicología comunitaria. Estamos en constante tensión porque están en juego valores, comprensiones, epistemología. Entonces estamos en una constante lucha de desconocimiento o no de esta diversidad y de las otras aproximaciones. Creo que para trabajar en políticas públicas es muy importante y contribuye mucho que asumamos que la psicología comunitaria es una disciplina que tiene encuadres distintos, y veamos en esa diversidad también las posibilidades que se nos abren para trabajar en psicología, en políticas públicas. Súper potente en realidad la metáfora de bailar con el monstruo. Creo que ahí hay una importancia en el sentido, como bien decías tú, de ir haciendo lectura del proceso, ir entendiendo el pulso, el ritmo en el que se va, en el avance con la política pública, porque en definitiva, si no se comprende esa lógica, es difícil que exista una psicología comunitaria situada, si no se transforma en un elefante blanco rígido que no sabe cómo movilizarse en esa escena real que está en disposición
de la política pública. Algo ya estabas explicando con respecto a esta tensión del hacer, ¿cierto? De la psicología comunitaria en la escena de la política pública. ¿Qué elementos consideras tú relevantes, Jaime, que los profesionales de la psicología comunitaria debieran tener en cuenta, debieran considerar antes de llegar a trabajar en políticas públicas, ¿cierto? Para salir un poco de este imaginario idealizado también que hay del cómo voy a hacer psicología comunitaria y que probablemente tiene que ver con mis intereses teóricos, con mis visiones particulares. Si tú pudieras como dar una visión a los profesionales que vienen integrándose a la escena comunitaria y que probablemente van a desenvolverse en la política pública nacional, sea en salud mental o en la política social en general. ¿Qué elementos les recomendarías tú, cierto, para que la política pública logre estar en una buena sinergia con la teoría comunitaria para poder ejercer una buena práctica? Sí, yo creo que es clave, como decía recién, que se estudie, se conozca la política pública. Creo que, por ejemplo, salud mental o la política de infancia deben ser materia obligatoria de la formación de todos nuestros profesionales. Y cualquier profesional debe, que salga de nuestras aulas, digamos, formado en psicología comunitaria, tiene que conocer el abanico de las políticas públicas. Hay algunas emblemáticas, la política de pobreza, la política de salud mental, la política de infancia, de género, en fin, que son, pero van a haber otras, seguramente la del GES, por ejemplo, está emergiendo como una política clave. No podemos no conocerla en su historia, su desarrollo, sus articulaciones técnicas en el presente, y las evaluaciones que hay al respecto, y los debates que se hacen al respecto de ellas, y las distintas posiciones que se hacen sobre la política de vejez, por ejemplo. Creo que es clave. También es clave tener teoría sobre la política pública. Yo suelo presentar en mis clases un diagrama que armé alguna vez como de las tensiones que cruzan la política. Por ejemplo, la relación con la sociedad civil en la política pública es distinta según el encuadre. Hay algunas que se conciben a sí mismas solo en una relación vertical con la sociedad civil y solo se piensan como implementaciones. Es el Estado o el gobierno que implementa algo que se ejecuta en forma plana en todos los territorios. Y hay otras políticas públicas que reconocen mucho más lo que llaman estados mixtos, donde hay distintos actores y donde hay procesos de participación y que hay diversidad territorial, en fin. Yo creo que es clave tener acceso a esos debates y no simplificar la política, como decir, la política siempre es vertical, la política siempre impone. O sea, sí, probablemente, quizás nuestra historia ha sido así más que la historia reciente. O, por ejemplo, la diversidad que respecto incluso de la forma de entender la política y lógica en que pone énfasis la típica, que nos la enseñamos mucho nosotros, que es el ciclo de la política, y usamos instrumentos de evaluación, en fin, que dice que la política es un ciclo racional, que hay un diagnóstico, una toma de decisión, una implementación, una evaluación. Eso es una concepción de la política. La política no es solo un ciclo racional técnico. También hay concepciones de la política que ponen mucho más énfasis por ejemplo, en los procesos interpretativos de actores múltiples que se articula y entiende la política no como una construcción técnica racional, sino como un acto de alguna manera de diálogo, tensión, debate, de discernimiento de un conjunto de agentes, donde el problema no es una objetividad, sino que el problema es el fruto de un proceso de tensión, negociación entre actores. Lo que define el problema es lo que se ha acordado definir respecto a un programa. Hay que ponen mucho más énfasis en los discernimientos, en las tensiones, y buscan entender la política como un acto de elaboración interpretativa que hacen agentes situados con distintas relaciones de poder. Por ejemplo, ese modelo es un modelo, yo diría, más, hoy día se utiliza mucho, nosotros utilizamos mucho el modelo más racionalista, pero podemos comprender la política de otra manera. En fin, o sea, ahí hay el uso de conocimiento, por ejemplo, también es muy diverso cómo se investiga la política,
mucho más, tiene diversidad y podríamos ahondar en distintas aproximaciones, pero creo que es clave asumir que las políticas son diversas. Lo otro que creo que es clave para acercarse a las políticas es entender que hay una diferencia entre formulación de las políticas e implementación de las políticas. Creo que una cosa es cómo se articulan normalmente en el Estado chileno que tenemos hasta ahora, centralizado, que se formula una política, que la formulan técnicos del enfoque que sean y con visiones del problema que sean, con negociaciones diversas, algunos con más, otros con menos negociación, pero una cosa es la formulación y otra cosa distinta es la implementación. La implementación y sobre todo el espacio local, el territorio, las dinámicas que hay ahí, los procesos de agencia, de los equipos, los actores comunitarios que están participando, hacen que sean muy distintos. Si uno mira la formulación es muy interesante y creo que hay que mirarlo, discutirlo y considerarlo para entender una política, pero también hay que mirar las implementaciones, cómo ocurre en la implementación directa. Ahí el conocimiento local, la cultura local es sumamente relevante. Y lo otro que también creo que es importante es tomar en cuenta nuestras propias miradas. Yo creo que nuestras diversidades, ya lo señalaba antes, creo que también hay que explorar las posibilidades que la misma psicología comunitaria nos entrega para acercarnos a la política social. Bueno, estamos en el canal Sur No Sur, Psicología Comunitaria, en nuestra entrevista Humanos en Comunidad, junto a Jaime Alfaro, indagando sobre la psicología comunitaria, y hemos dado una vuelta intensa sobre la historia, las políticas públicas en relación a la comunitaria, y ya nos vamos acercando, ¿cierto?, al final de la entrevista, y hay una pregunta que me parece súper importante poder realizarla, ¿cierto? Y en particular a ti, porque sé que tu proceso como profesor, como académico, ¿cierto? Como investigador, ha estado muy ligado a la psicología comunitaria. Con respecto a la psicología comunitaria y su futuro, a lo que viene, qué énfasis debiera tener, ¿cierto? ¿Qué cosas están por hacer? ¿Qué cosas ya se han hecho muy bien y que se pueden seguir profundizando? Me gustaría rescatar tu visión sobre el futuro de la psicología comunitaria, Jaime. Interesante pregunta. Difícil de responder. Yo a ver, creo que imagino un futuro de desarrollo de la psicología comunitaria, que como decía, hemos avanzado harto, tenemos un desarrollo potente en poco tiempo. O sea, quizá para un joven desde los 90 a hoy día, pasado 30 años, sea mucho tiempo, pero yo creo que en el desarrollo disciplinar de la configuración de la psicología en Chile, creo que hemos avanzado harto y por lo tanto creo que vamos en un ritmo potente, así me imagino un futuro muy potente. Veo una nueva generación de gente que viene formada con sistematicidad desde el principio. En general, la primera generación, la generación de los próceres, digamos, los que estuvieron detrás del primer origen de la psicología comunitaria, que estuvieron en las primeras formulaciones, que tenían liderazgo en ese tiempo, que no tuvieron formación académica especializada. Luego viene una nueva generación, de que yo me siento parte, que tuvimos formación académica gradual, fuimos con el tiempo, en la medida que fuimos profundizando, fuimos desarrollando, hay muchas personas que podríamos señalar que han ido gradualmente formándose. Pero ahora viene una generación que nace con formación desde el origen, digamos. Creo que donde estás tú, donde está gente que ha hecho formaciones mucho más especializadas, más situadas ya y han hecho una carrera académica más potente. Hay gente, cada vez mejor gente formada en psicología comunitaria probablemente tal, con un programa avanzado en formación en psicología comunitaria. Creo que vienen, ahí hay un desarrollo potencial muy relevante. Creo que hemos avanzado, hay gente con las menciones en psicología comunitaria en nuestras
formaciones, nuestros programas de tanto de pregrado como de posgrado han ido generando cada vez mejor equipos técnicos. También creo que hay una capacidad mayor para discutir y dialogar con otros desarrollos en ciencias sociales. Últimamente he estado ligado con el debate en la sociología de la infancia, la nueva sociología de la infancia, que me parece que nos enriquece montones, o la interseccionalidad, el enfoque interseccional, por ejemplo, que nos traen nuevas categorías, o temas como el estudio de la complejidad, que nos traen, o el feminismo y la perspectiva de género, por ejemplo, que nos traen nuevas teorías. Me imagino que nos vamos a ir enriqueciendo, vamos a ir desarrollando nuestra capacidad a la medida que dialogamos con otros desarrollos de las ciencias sociales. Me imagino una psicología comunitaria más fundamentada, creo que y más rica teóricamente. También me lo imagino con más capacidad investigativa. Creo que nosotros necesitamos desarrollar programas de investigación yo escuché la entrevista que hicieron a Jorge Castellaza Riera, que lo dejaba muy claro: necesitamos investigar, necesitamos no solo, yo creo que nosotros hemos hecho en Chile un desarrollo muy extendido en lo formativo, como ya lo he señalado, y estamos dando los primeros pasos ya sólidos, y no son los primerísimos, pero son primeros pasos sólidos en investigación. Creo que tenemos que ahondar en eso. Estamos en un programa investigativo en temas de psicología comunitaria de infancia, por ejemplo. Necesitamos desarrollar teorización, evidencia empírica, quali quanti, programas formativos más avanzados. En un tema, yo digo infancia porque he estado vinculado, pero también pienso que en género, en vejez, en fin, y en otras temáticas. Y en particular, como lo he señalado ya varias veces en la conversación, creo que necesitamos tener un programa investigativo en políticas públicas. Tenemos que tener, y creo que se ha avanzado, de hecho los núcleos de investigación que hay en Chile, académicos, como decía yo, como que ya tienen logros a nivel de fondos, en fin, en general, los que tenemos, los núcleos que se han desarrollado en Chile, tienen que han hecho producción académica más sólida, en general vinculan de una u otra manera con políticas públicas. Eso creo que hemos avanzado, pero hay que seguir proyectando eso. Creo que estamos, dada la relevancia que tienen las políticas públicas, estamos desarrollar capacidad de producción de conocimiento y formación de personas en eso, en general, en los temas centrales, pero en particular en políticas públicas. Creo que eso es imprescindible. Creo que podemos extender esto no solo a Chile, sino en general para la psicología comunitaria. Potente, qué potente. Bueno, estamos en la entrevista Humanos en Comunidad en el canal Sur No Sur junto a Jaime Alfaro. Y bueno, profesor, ha sido un gusto poder estar con usted en la entrevista, pero no quiero que se vaya sin poder preguntarle. Quiero que primero, o sea, más que preguntar, me gustaría que pudiera darnos unas palabras al cierre, un comentario final, una reflexión final, ¿cierto? En torno a lo que nos quiera contar de la psicología comunitaria o su visión particular en torno a la conversación que hemos tenido. Mira, la verdad, pensando en los estudiantes, los y las estudiantes que nos escuchan, un poco destacar temas como la potencia de la psicología comunitaria y la relación con la psicología. Yo creo que para mí ha sido muy enriquecedor descubrir, ver y comprometerme con el aporte que tiene la psicología comunitaria en la psicología. Hubo un momento en que nos veíamos como distantes, en tensión. Creo que tenemos en la medida que hemos ido fortaleciéndonos como psicólogos comunitarios, hemos ido desarrollándonos académicamente, toda la red, digo, me queda muy claro el potencial que tenemos y cómo podemos enseñar a la psicología o aportar a la psicología. Yo creo que la psicología se ha ido enriqueciendo de nuestras aproximaciones en estos temas, por ejemplo, el tema de el multinivel, por ejemplo, la comprensión multinivel de los fenómenos, la importancia de las políticas,
el diseño de programas, en fin, hay una serie de temas, la mirada sociocrítica, la dimensión ética y política de nuestras prácticas, que no estaban presentes en la formación que yo recibí, por lo menos en psicología. Y nosotros la psicología comunitaria las ha ido poniendo y creo que estamos enriqueciendo mucho a la psicología. Creo que es clave asumir eso. Nosotros tenemos que enriquecer la psicología, tenemos mucho, mucho que aportar, hay que potenciarlo. Eh, por un lado. También creo que es muy fascinante desarrollar, sobre todo en estos tiempos de cambio social, una aproximación que asume el cambio, que asume la tensión, el conflicto social y el cambio, y desde ahí hace psicología. Me parece que también es desafiante. Ojalá no lo dejemos nunca de lado, que no simplifiquemos lo humano, el comportamiento humano no lo reduzcamos a solo variables específica, cierto que a veces para investigar hay que delimitar, acotar, pero nunca dejemos estos planos más contextuales, creo que es clave. Lo humano, el comportamiento humano, cualquiera sea, que sea el más individual de los individuales, el más interno de los internos, es complejo y tiene un multinivel. Miremos siempre desde ahí, creo que es clave. Y también no desvinculemos la investigación. Creo que la psicología es una disciplina académica, tenemos que hacer prácticas, muchas veces nuestros potenciales de desarrollo van por el lado de las prácticas, de las intervenciones, de la ejecución, pero eso nunca puede desvincularse del debate, de la lectura de la producción científica, de la aproximación a lo teórico. Creo que es clave mantener esta misión más compleja también del quehacer profesional. No podemos pensarlo solo como un quehacer técnico restringido. Tiene siempre un ribete teórico, tiene siempre incluso yo diría un ribete epistemológico, y que hay que aproximarse a eso, hay que mirar esa complejidad de nuestras prácticas, de nuestros quehaceres. Trabajemos lo que trabajemos. Entonces creo que el quehacer nuestro de la psicología es múltiple y a todos nos ha abierto muchos caminos distintos y hemos estado en distintas y van a estar, los estudiantes que nos escuchan van a estar en distintas posiciones. Creo que siempre momentos, en fin, tareas, temas, creo que siempre es bueno y que recomiendo como palabra de cierre que esa práctica técnica muy específica, tiene que ser muy acotada, rigurosa, tiene que estar mirada también desde las dimensiones más teóricas y desde la evidencia que la sostiene, etcétera. Eso. Súper, súper. Muchas gracias por tus palabras y muchas gracias por la entrevista también, Jaime. Fue una entrevista súper nutritiva. A mí se me pasó volando. Yo me entretuve mucho escuchando, ¿cierto? Y revisando elementos tan importantes como la historia, las tensiones que hay entre la comunitaria y las políticas públicas. Hay muchos elementos que poder visualizar, así que me parece súper interesante lo que pudimos hablar y lo que pudimos profundizar. Bueno, así que darte las gracias por tu presencia, por tu participación en la entrevista. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias a usted. Ha sido muy interesante para mí. Súper. Abrazo. Igual, abrazo. Y muchas gracias a ustedes también por participar en nuestro canal, por darle like, ¿cierto? Y acompañarnos en todos los videos que vamos subiendo y lo vemos a través del aumento de las visualizaciones. Muchas gracias, que estén muy bien. Nos vemos en un próximo capítulo de Humanos en Comunidad, ¿cierto? En nuestro ciclo de entrevistas. Nos vemos, que estén muy bien. Cuídense. Adiós. Chao, chao.